Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual 2021. Un saludo muy cordial a todas y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Muchas gracias a la Feria Cultural del Libro Ibero y Teso por este espacio para presentar nuestro trabajo colectivo Paz decolonial, Paces insubordinadas, conceptos, temporalidades y epistemologías. El objetivo central de este libro ha sido identificar cómo los estudios de paz y de los conflictos actuales no han revisado suficientemente la epistemología de saber poder moderno y colonial, y parte de la idea de que el concepto de paz no es un concepto neutro, que es un concepto eminentemente político, ético e ideológico que deriva de diferentes maneras de entender el mundo, de las diferentes relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, así como diferentes valores, intereses, agendas políticas, y que pues por eso está abierto a muchas discusiones y no a una sola definición. Al no haber una sola definición, pues hay apertura para poder pensar nuevas formas de entenderlo. El libro surge en el 2017 de una serie de conversaciones entre investigadores e investigadoras del tema de diferentes universidades, de la Universidad Javeriana de Cali y de Bogotá, la Universidad de los Andes de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Surcolombiana y el Instituto de Goa de la Universidad del País Vasco. Surge pues tratando de comprender justamente esta relación del campo de los estudios de paz, teniendo en cuenta las geopolíticas del conocimiento y las transformaciones socioestructurales y las coyunturas críticas del siglo XXI. Con estas ideas en mente, los editores Julio Roberto Jaime Salas, Diana Gómez Correal, Carlos Pérez de Armiño, Fabio Saúl Castro Herrera, Jefferson Jaramillo y quien les habla, Sandra Londoño, intentaron esta reflexión con otros investigadores en el tema de los estudios de paz para reflexionar sobre la matriz o la patrix moderna del liberalismo, que se cuestiona entonces dentro del libro para proponer formas alternativas de mirar la construcción de paz. Para hacerlo trabaja alrededor de 3 ejes y 7 textos que desafían estos modelos convencionales de paz liberal y abordan un campo quizás de una manera más flexible, menos tensa, más fijándose en prácticas y modos de vida alternativos de las comunidades para cuestionar el modo predominante y hegemónico que ha primado en la reflexión sobre los temas de paz. Esta se puede considerar como una estrategia o como un esfuerzo o como un ensayo de mostrar esas fisuras del paradigma liberal contemporáneo, pues tratando de revelar las conceptualizaciones, las temporalidades y las epistemologías emancipadoras de la paz que se están pensando desde el sur. Hay un capítulo introductorio en este libro. Este capítulo introductorio es escrito por los editores, que se llama Paces insurrectas, paces decoloniales, así en forma de interrogación, disputas, posicionamientos y sentidos a contracorriente. Este capítulo introductorio describe y analiza los aspectos centrales del libro, revisa desde una perspectiva crítica las nociones y prácticas de la paz liberal hegemónica y hace la propuesta de 3 aproximaciones críticas de la paz que son las que atraviesan todo el libro. Después de este capítulo introductorio, entonces empiezan las 3 partes en que el libro se divide. La primera parte se llama Conceptos en disputas y Conceptos en disputa precisamente presenta el campo de los estudios de paz y de los conflictos que se ha naturalizado y que miran de una manera particular el significante paz, alimentando pues las visiones que normalmente se tienen. El primer texto lo escribe Juan Daniel Cruz, se llama Un abordaje a la teoría crítica y decolonial de paz del norte y su proceso emergente en América Latina. Este es un texto escrito desde la Pontificia Universidad Javeriana y pues es muy interesante incluso cómo comienza. Voy a leer cómo comienza.
Los estudios de paz y conflicto han cambiado de dirección, nos dice Juan Daniel. Las nuevas generaciones de investigadores y teóricos abrieron un horizonte distinto para acercarse a las dinámicas conflictivas, violentas y pacíficas. Para develar estos nuevos caminos por cuestiones metodológicas, no me detendré en una lectura convencional del nacimiento de los estudios de paz. Por el contrario, mi intención es centrar y llamar la atención en la evolución y las nuevas tendencias en este campo en los últimos 20 años. Algo muy sugerente para iniciar precisamente esta reflexión alternativa sobre los estudios de paz con una propuesta más adelante de una paz híbrida que luego otros capítulos más prácticos retoman. También presenta otras apuestas decoloniales y descolonizadoras de la paz. Creo que es un buen inicio precisamente porque luego estos conceptos se van a abordar de una manera más específica en casos y en situaciones y realmente pues hay allí una visión que finalmente asocia estas lecturas decoloniales para la paz desde Latinoamérica. Pues mucho del libro está centrado también allí y la visión de esas paces híbridas, subalternas y heterogéneas que se quieren presentar como como una alternativa. Al final, el autor deja algunas coordenadas que se refieren a la reflexibilidad y que tiene que ver pues con pasar el tema de la paz por un proceso de reflexión con una rigurosidad que él llama práctica, política y epistémica. Y también sobre una perspectiva de diálogo en tensión para poder pensar justamente otras maneras posibles de entender la paz. El siguiente capítulo allí se llama Pistas conceptuales en torno a la paz desde una perspectiva colonial. Este es un capítulo que escribe Erika Paola Pardo de la Universidad Javeriana y yo me atrevo a decir que es un capítulo que pone de presente pues esa relación que existe entre la paz y territorio que justamente nos sirve para entender mucho de lo que ha sido la conflictividad en Colombia, pues que siempre tiene el territorio como un aspecto central. Y trabaja un concepto en particular relacionado con ello, que es el concepto de geografías violentadas. Las geografías violentadas pues destacan esa relación entre territorio y violencia, cuestionando las lecturas que encasillan la interpretación de la violencia solo desde el conflicto armado y por fuera de las dinámicas espaciales. Y el otro concepto allí es el de práctica de reexistencia, que pues justamente es la respuesta a las geografías violentadas, donde ella ve emerger las experiencias locales como plataformas organizativas y colectivos de trabajo para afrontar, subvertir y desafiar a la violencia. Al final ella se hace una pregunta justamente con esto que pues, considero que nos ayuda a pensar de forma alternativa el tema de la paz. Y la pregunta que se hace es una pregunta que también nos podríamos hacer sobre lo que sucede en los territorios interculturales y locales. Ella se pregunta, ¿son las diversas formas de resistencia y reexistencia mencionadas aquí, las que dije hace un rato, maneras concretas de construir paz desde lo territorial? Esta pregunta creo que puede acompañar toda la reflexión del texto y de hecho el capítulo siguiente que se llama Paces Polifónicas, que es escrito desde el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali, es una oportunidad para justamente entender esta mirada, porque el Instituto de Estudios Interculturales muestra su experiencia, una experiencia donde se trata justamente de ver esa paz híbrida, de esa paz territorial que se construye a partir de comprender justamente cómo los conflictos se han ido eh, entendiendo mejor a partir de poderlos espacializar, de poder entender los traslapes y las coincidencias de actores locales en territorios interculturales. Esta perspectiva el Instituto de Estudios Interculturales habla de cómo este instituto ha trabajado alrededor de fortalecer a las comunidades en la comprensión de sus conflictividades, formarlos y prepararlos para el diálogo y dejarlos en el punto en que ellos pueden hacerse cargo de estos conflictos, no necesariamente para resolverlos, muchas veces ha sido para transformarlos
y para fortalecer la gobernanza, que es la que permite el diálogo con otros actores centrales con los que también están posicionando sus miradas de paz. Aquí lo interesante también es que en un contexto tan heterogéneo, complejo y desafiante como el país, se propone pues este instituto aportar a la paz local, a la paz híbrida e imperfecta y pues también como ese acompañamiento tiene una perspectiva realista frente a lo que se puede lograr, ¿no? Lo que se puede intentar. Esto es la primera parte del libro. Luego viene la segunda parte que se llama temporalidades y territorios y pues digamos que esta segunda parte o este segundo eje parte del sentipensar del sur global y del diálogo posicionado, pluritópico y encarnado de las epistemologías decoloniales en un sentido amplio. O sea, no solamente como el grupo Modernidad Colonialidad los ve, sino también desde los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos y de las reflexiones feministas. Aquí está un texto de Juan Felipe García, también de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde se menciona el tema de la paz con una perspectiva distinta a las anteriores, más en un eje de tiempo, ya no tanto el territorio como centro, sino el tiempo como un eje para analizar el conflicto, una perspectiva sociológica histórica sobre el diseño del tiempo y sobre las vivencias de lo que ha sido el conflicto de las poblaciones y de las comunidades en tensión con el Estado. Una mirada particular que es crítica y que es también histórica, que pues da un valor adicional para la comprensión de lo que ha sido el conflicto, porque además hace un recorrido de lo que ha significado a lo largo del tiempo con hechos, con datos, con testimonios de alguna manera sobre lo que ha significado para los grupos campesinos y para los grupos sociales en los territorios interculturales. Luego hay una perspectiva de la Universidad Surcolombiana y el grupo de investigación Insurgentes. Lo escribe Julio Jaime Salas, Nicolás Medina y Diego Alejandro Vega. Se llama La ilusión de la paz, las sombras de la transición en las márgenes del Estado, el caso de San Miguel Putumayo. Este es un caso particular de una zona de frontera en Colombia. El Putumayo pues es un departamento amazónico, pero también queda en la frontera, y San Miguel en particular queda en la frontera con Ecuador. Esto le da una característica muy especial a la conflictividad que allí se ha presentado. Eh, los autores hacen un recorrido de lo que ha significado el conflicto, muy ligado a las formas de productividad del territorio, lo que significó en el tiempo de la quina y el caucho, luego los mercados ilegales, la extracción transnacional del hidrocarburos, el narcotráfico y los grupos armados que pues, se han disputado el control económico y político del territorio. Pues allí hay una reflexión bastante interesante que hace un recorrido no solamente histórico, sino también de reflexión crítica en relación con lo que los mismos líderes comunitarios del Putumayo ven. Hay un concepto que introduce este capítulo que pues, es novedoso a mi modo de ver y que pues, se puede también retomar para comprender los conflictos, y es la idea de la guerra como novísima guerra, que implica comprender la temporalidad actual de la zona, pues que él reflexiona o que el capítulo reflexiona, y comprender esas realidades en un presente que está en transición, que pues invita a que ya no se usen los marcos analíticos tradicionales para entender estos procesos, sino que se puedan entender las realidades locales, temporales y contextuales, que no son iguales y que pues implican también entonces replantearse conceptos de paz menos homogéneos y poner esa mirada más abierta para que podamos comprenderlo de una forma renovada. Y la tercera parte, que se llama Narrativas y Epistemologías, aquí hay dos capítulos, un capítulo escrito por Antonio Ortega de la Universidad de Granada, pero que se refiere a una
realidad en el Golfo de California, se llama Asimetrías socioterritoriales en el Golfo de California, México, hacia una paz con el lugar. Y creo que pues ahí también la narrativa de un proceso es una investigación que entonces trae todo lo que significó ese recorrido con las personas, con la comunidad y muestra también una realidad de extractivismo que implicó la llegada de un modelo de desarrollo anclado a la modernidad capitalista que está de fondo en la historia de conflictividad que vive este territorio, también con una visión histórica, con muchos hechos y datos que hace muy interesante porque es justamente pues, como un estudio de caso. Y cierra el libro con un capítulo escrito por Adriana Anacona, una mujer indígena, Universidad Santiago de Cali, Colombia. Se llama El tejido cultural Yanacuna como experiencia de diálogo epistemológico entre la IAP, la paz imperfecta, la cosmovisión de la chacana y el feminismo decolonial comunitario. Este tercer eje es muy interesante porque presenta producciones teóricas de la región y pues se enmarca en el denominado giro local, que se aleja de las visiones arriba a abajo, descontextualizadas y enfocadas quizás en el análisis de procesos comunitarios de construcción de paz que se pueden leer como una paz a pequeña escala, que es de agencia local y que habla de las formas de vida a los márgenes de las políticas globales. Esta perspectiva de Adriana Nacona pues genera una intersección entre saberes propios, saberes feministas y perspectivas como la IAP y unos saberes feministas interculturales como la visión de Silvia Rivera Cusicanqui, que atraviesa también la reflexión que hace la autora. Y pues este es, en síntesis, el libro, un libro que sirve mucho a investigadores que están buscando visiones alternativas, que trabajan con comunidades, que piensan desde Latinoamérica o desde el sur global y que también están dispuestos a abrir su mente y su reflexión a maneras diferentes, otras de ver el tema de la construcción de paz. De alguna forma, a deconstruir el concepto y a partir de experiencias y reflexiones teóricas, entender de otra manera y proponer alternativas desde otra manera. Hay mucho sobre la paz híbrida, sobre la paz desde abajo, la paz imperfecta y esa paz que se puede traducir para algunos quizás en otro concepto o en otros. Buen vivir, vivir bonito, vivir de las comunidades, vivir en armonía, que pueden ser pues, conceptos más nobles que el concepto de paz incluso. Entonces, pues los dejo con esta reflexión y nosotros también quedamos abiertos a sus preguntas, a sus inquietudes y a sus apuestas en relación con lo que nosotros aquí proponemos. Muchísimas gracias por su atención y por haber tenido la paciencia de escucharnos. Los invitamos a leer el libro y nuevamente muchísimas gracias a la Feria Cultural del Libro Ibero y Teso por esta oportunidad de estar hoy con ustedes. Muchas gracias.